Lo escuchamos en Tele 13 Radio. A mí me da mucha rabia perder un Rat Pack hablando de esto en lugar de contarles las cosas increíbles que han ocurrido en la ciencia. Así que bueno, esto es otro de los efectos de los anuncios de Donald Trump. Backstory, pero muy cortita. Es bien importante entender que lo que pasó ayer no fue el primer capítulo, sino que es una escalada que ha venido ocurriendo en el último tiempo entre Harvard y el gobierno de Donald Trump. En un primer momento, cuando fue el gran escándalo en torno a las universidades y el anuncio de que se iba a retirar el financiamiento a distintas universidades, muchas empezaron a reaccionar sometiéndose de alguna manera al designio del gobierno de turno, y Harvard fue la que levantó la bandera como de lucha, diciendo que no iba a recibir estas instrucciones, incluso si perdía el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y eso tenía que ver con que Harvard era una institución muy fuerte, es una institución muy fuerte que tiene un endowment de 53.000 millones de dólares, que es más que el Producto Interno Bruto de 120 países. Y gracias a eso, efectivamente, como tenía las espaldas grandes, tenía la posibilidad de hacerle este gallito al gobierno. Pero ese fue solo un primer gran episodio, bien severo, que vivieron las universidades, y Harvard se convirtió como en el símbolo de la resistencia. Después han venido muchos intercambios, cartas vienen, cartas van, y han tenido incluso un ribete como de maltrato bilateral, ¿no? O sea, los maltratos de Donald Trump han quedado a la vista de todo en relación al tipo de declaraciones que hace sobre el rol de las universidades, para qué están, cómo son refugios, en el fondo, por decirlo de manera muy sencilla, del pensamiento woke, y por lo tanto merecen todo este tipo de medidas. Pero, por ejemplo, el 5 de mayo, en todas estas misivas que iban y venían entre el gobierno y Harvard, la secretaria de Estado, Kristi Noem, manda una carta anunciando y pidiendo antecedentes, etcétera, y Harvard se la devuelve corregida. En rojo, marcado los errores de concordancia, las cosas que estaban mal dichas, las palabras. O sea, igual ha sido agresiva la situación. Hostil. Bueno. Finalmente ayer se anunció que Trump revoca a Harvard el permiso para admitir estudiantes extranjeros, alegando en concreto que esto lo hace por prácticas antisemitistas, vínculos con China, apoyo a la protesta pro-palestina. Le da un ultimátum de 72 horas para perder definitivamente el visado de estos estudiantes y ser expulsados del país. Incluso los que están estudiando hoy. Esta medida afectaría al 27% de su alumnado, o existe le da la salida de que pueda transferir estos alumnos a otras universidades que sí estén acatando sus medidas. O sea, es de un nivel de autoritarismo. Es bien impresionante el tono, las palabras que usa esta misma secretaria de Estado. Bueno. Quiero hacer una breve pasada por algunos ámbitos, porque la noticia la pueden leer en todas partes, pero ¿qué significa esto, no? Primero, esta es una guerra, y efectivamente hoy hablamos de esta carta, que no es escrita por un científico, es escrita por la secretaria de Estado, Kristi Noem, con el membrete de Homeland Security, que sella con fuego esta guerra entre el poder político y, yo lo diría de una manera general, el conocimiento. Esta universidad recibe esta carta que marca un antes y un después en la relación de la universidad con el Estado norteamericano. El Departamento de Seguridad Nacional, ahora bajo la administración de Trump 2.0, le revoca... ¿Qué es el departamento de Kristi Noem? La secretaria de Seguridad del Departamento de Seguridad Nacional. Le revoca a través de esta carta, de manera inmediata, la certificación de su programa de estudiantes y visitantes de intercambio, que en esta carta se define como más bien un privilegio que tiene la universidad y no un derecho. La razón oficial es que, y abro cita, perpetúa un entorno inseguro para estudiantes judíos, promueve simpatías pro Hamas, emplea políticas de diversidad, equidad e inclusión que son racistas. Si lo llevamos a la traducción no oficial, esta es una carta que dice: no me gusta cómo piensan, así que ya no juegan. Pero la carta va más allá. Pide en tono de ultimátum judicial
todos los registros, los audios, los videos, las protestas en que participaron estudiantes extranjeros durante los últimos 5 años. Es algo así como una especie de un espionaje retrospectivo justificado por la seguridad nacional. Perdón, ¿eso se pide o No, se la exige? carta lo dice. ¿Pero se exige? Sí, mandar inmediatamente los registros de los videos. Hay 5 puntos Claro, donde pero eventualmente Harvard podría recurrir en amparo o algo así para... Sí, claro. No, ya. esto es lo que dice y Ujú. dice, si no lo hacen en 72 horas, listo, fue. Ujú. Sin excepciones, sin abogado. Segundo asunto relevante respecto de esta carta. La conversación sobre la ciencia sin pasaporte. Lo que está en juego aquí no es solo la terrible noticia para todos esos estudiantes que ustedes se imaginan lo que les debe haber costado llegar ahí. Ujú. ¿Ya? No es solo que van a perder su visa, es la capacidad de la ciencia global para poder respirar. Harvard, como todas las universidades de la élite global, se alimenta de talento y ese talento no tiene fronteras. Como decía, el 27,2% de los estudiantes son extranjeros, desde premios Nobel hasta investigadores de vanguardia. O sea, la cantidad de Nobel que Harvard felicita en su cuenta oficial en Twitter como, oye, qué bueno que te ganaste el Nobel. Muchos, ¿no? Buena parte de los avances de Harvard nacen de cerebros que llegaron en serio a Estados Unidos con una maleta, un sueño y una visa. Entonces, ¿qué pasa cuando se revoca esa visa? No por una falta individual, sino por una disputa ideológica. Se quiebra una columna vertebral de la ciencia colaborativa que es estructural para hacer avanzar a la velocidad que hemos visto la ciencia. Se envía una señal muy clara, y es que el conocimiento ahora sí tiene fronteras. Y peor aún, que depende de cómo pienses, vas a tener o no acceso al laboratorio. Si quieren desarrollar inteligencia artificial, estudiar el cáncer, investigar nuevos materiales, más vale que primero seamos capaces de ordenar el catecismo político del gobierno de turno, porque ahora es pero imagínate que esto se convirtiera en una práctica, ¿no? Y aquí viene la gran ironía, y es que Estados Unidos lidera en el mundo, por ejemplo, con cantidades de patentes, publicaciones científicas, gracias a que ha tenido esa apertura histórica al conocimiento. Según los indicadores de ciencia e ingeniería del National Science Foundation, el 40% de los estudiantes de doctorado en ciencia e ingeniería de Estados Unidos son de hecho extranjeros. Tercer punto. La nueva frontera del poder es que ahora hay una amenaza. La secretaria publicaba en su cuenta de Twitter y decía que esto le sirva como aviso al resto. Imagínate ver el tono. O sea, dictador total. No, pero aparte El los dictador detrás. o sea, como es miedo lo que genera. Total. Y basta hacer un par de llamados. Yo estuve hablando con muchos científicos y es bien escalofriante lo que está pasando porque son científicos de otras universidades, del MIT, de Stanford, gente, chilenos que están allá o directamente españoles que viven allá, extranjeros, ¿no? Y dicen que esto efectivamente les está afectando porque se abre este flanco por el control del pensamiento. En el pasado los imperios luchaban por territorio, por petróleo, por rutas marinas. Hoy los imperios luchan por cerebros, crean riqueza y desarrollo, o al menos eso pensábamos. O sea, simplemente miremos la industria de la inteligencia artificial hoy día, para entender que el nivel de plata que puede traer tener conocimiento dentro de una universidad. Y en Estados Unidos, en el pasado campeón de la libertad académica, dicen estos investigadores que no quieren dar su nombre. Es que es muy fuerte. Están en otras universidades, en otros estados, y te dicen que mejor no dicen su nombre. Por miedo, digamos. Porque saben que están siendo controlados, o sea, y están siendo observados. Pero sí dicen, Estados Unidos se está pegando un balazo en el pie. Incluso fue el comentario que Alan Garber, presidente de Harvard, planteaba. Estuve revisando unas declaraciones que hacía en una entrevista y comentaba la posible medida de Trump de quitar el estatus de exención de impuestos, o sea, ni siquiera lo que está pasando, ¿no? Una medida anterior. Y él consideraba que era altamente ilegal, pero además generaba una amenaza existencial a las universidades y al sistema de conocimiento. Bueno, imagínense cómo debe estar recibiendo esto. La cuenta de ex de la Universidad de Harvard está en silencio hace ya 15 días y ha sacado solo declaraciones públicas, o sea, como que la cosa se puso muy seria. Seguramente muy formales. Alan no pensaba que podía ser peor y de hecho podía.
Lo que hemos presenciado en esta carta no es un desacuerdo administrativo, es un cambio de paradigma, es el Estado condicionando el conocimiento a tu idea ideológica, tu pensamiento ideológico. Es el castigo institucional por no reproducir la narrativa oficial. En otras palabras, la burocracia convirtiéndose en censura. Y aquí es bien impresionante porque mientras Trump castiga a Harvard por antiamericanismo, gana Canadá, Australia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y China. Países que hoy día están viendo este debacle como una oportunidad para capturar talento, porque el conocimiento, al igual que el capital, se mueve muy rápido. Y hoy en este mundo multipolar post-pandemia se han generado ciertos refugios para científicos. De acuerdo al Times Higher Education, el Nature Index y otros estudios que estuve revisando, en 2024 Canadá registró un aumento del 32% en aplicaciones de estudiantes extranjeros a programas STEM. Alemania creó más de 40 institutos de investigación con inglés como lengua oficial para capturar justamente a estos cerebros expulsados. Y China lanzó su plan Puente Dorado para atraer 10.000 científicos con financiamiento de última generación. Bueno, que lo único que quiero cerrar, se me acabó el tiempo, es que este es un futuro que no vimos venir y que esta carta no va a ser recordada por su caligrafía o por el tono, sino porque marca el momento en que la ciencia pierde su inmunidad diplomática, porque pone en la mesa una verdad incómoda, y es que incluso en tiempos de democracia teóricamente robusta, el conocimiento es vulnerable, y que el disenso, que es lo más importante en la ciencia, las preguntas incómodas, los errores, los acentos, permiten ciencia de mejor calidad, y hoy están amenazando nuestro futuro. Así que, ¿qué queda para adelante? Seguiremos viendo qué pasa con esta historia y cuál es el impacto en el mundo científico. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl